Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos, para todos. Me alegra saludarlos. Y quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor Jesús. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 8, que dice de la siguiente manera: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero iniciar una serie hablando acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, y no solo de nuestra iglesia, sino del plan salvífico del Señor, las doctrinas que son fundamentales para que alguien pueda ser salvo. Y quiero hoy hablar acerca de la gracia del Señor Jesús. La gracia de Dios es un atributo de Él que nos muestra su amor para con nosotros y en el que nosotros recibimos lo que no merecemos. La gracia como atributo de Dios es eterna, pero como dispensación es temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios ha existido todo tiempo, en todo momento. Siempre ha existido la gracia de Dios porque hace parte de lo que es nuestro Dios. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que antes de nuestra era, antes de la era cristiana, la gracia de Dios ya existía, porque es eterna, la gracia de Dios es eterna. Pero como dispensación, la gracia es temporal, es decir, la dispensación de la gracia inicia a través de la manifestación de Cristo en carne y tendrá su fin cuando el Señor venga por la iglesia. Entonces, la gracia de Dios nos enseña que nosotros podemos ser salvos por la voluntad de Dios y bajo los principios de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que somos salvos según su misericordia y según su voluntad. La Biblia dice no por obras. Lo que pasa es que Pablo está escribiendo la carta a la iglesia que está radicada en Éfeso, y en donde había una comunidad judía y querían seguir guardando las leyes o los preceptos mosaicos, la ley de Moisés, en el que la gente se salvaba por las obras, en el que el concepto era, según la Biblia, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero aparece Cristo diciéndonos que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que quiere decir, mis hermanos, que nosotros debemos sentirnos felices, afortunados, de que hoy podamos estar en el plan salvífico de Dios. En la gracia de Dios, Dios nos escoge. No escogimos nosotros a Dios, no escogimos de una u otra manera nosotros ser cristianos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Según la gracia de Dios, nos arrepentimos porque su Espíritu nos convence. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros fuimos convencidos al arrepentimiento por la obra de su Espíritu Santo. Nos arrepentimos porque el que produce el querer y el hacer según su voluntad es Dios. O sea, fuiste convencido por Dios. Estás en la iglesia por la gracia de Dios, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie diga es que yo soy muy bueno, yo hice muchas cosas y por eso merezco ser salvo. La salvación no es un merecimiento nuestro, no lo recibimos por mérito nuestro. La salvación es el regalo de Dios. Por eso hablamos hoy de la gracia de Dios, es decir, somos salvos
por un regalo que no merecíamos, pero que Cristo en su buena voluntad nos quiso dar. Así que hoy, tú que perteneces a la iglesia de Dios, debes sentirte agradecido por haber sido escogido por Dios y estar participando de su gracia infinita, por estar participando de la salvación. La recomendación de hoy, hermanos, es a que no caigamos de la gracia, a que ya que Dios nos permite en su voluntad estar en su iglesia, no caigamos de la gracia, no nos vayamos de aquí, no nos vayamos de la iglesia, permanezcamos en su gracia. Pero lo otro, no pensemos que es por nuestros méritos. Cuando alguien entiende la gracia de Dios, es fiel a Dios. Cuando alguien entiende la gracia de Dios, permanece en la iglesia de Dios. Cuando alguien entiende la gracia de Dios, lucha por su salvación. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Y hoy Dios nos invita a permanecer en su gracia, a ser agradecidos con lo que Él ha hecho y por lo que Él ha hecho por nosotros. No es por obras, hermanos. Nadie tiene de qué gloriarse ante Dios. Somos salvos por su gracia. Él quiso salvarte. Él quiso que tú nacieras, para los jóvenes, tú nacieras en un hogar cristiano. Y quiso que tú, hermano, que llevas, no sé, tantos años en la iglesia, fuese convencido por su Espíritu para salvación. Somos salvos por gracia. Permanezcamos en la gracia del Señor Jesús. Dios los bendiga.